Buenos días, queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Un saludo de todo corazón, esperando que en medio de esta situación de COVID que estamos viviendo se encuentren bien, y aún aquellos hermanos que por una u otra razón están contagiados puedan estar llevando de una buena manera la cuarentena en la cual están viviendo. Y es importante que podamos cuidarnos en estos días y evitar el contagio para de esa misma manera poder contagiar a otros. En medio de esta situación, damos gracias al Señor porque podemos unirnos en su casa y podemos también unirnos por medio de este medio para escuchar su palabra. En un tiempo en que hay tanta necesidad, en un tiempo en que la situación de salud nos enfrenta en el país, es importante poder escuchar la palabra de nuestro Dios para que traiga a nuestras almas consuelo y sea refrigerio para nuestras vidas. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera, por todo lo que has hecho por nuestra familia en estos días. Gracias por cada hermano que nos sintoniza, Padre, en esta hora. Una bendición muy especial para ellos, Señor, y aún oramos, Padre, por aquellas personas, Padre, que no nos han sintonizado, pero que de una u otra manera también van a tener la oportunidad de sintonizarnos. Señor, que usted, Padre, sea con ellos, sea con su familia, Padre Celestial, y la bendición especial sea para cada miembro, Señor, de nuestra iglesia, para cada miembro de esta comunidad, para cada persona que nos escucha. Bendícenos y oramos muy especialmente por aquellas personas que están afectadas por este virus del COVID, Señor, que usted los guarde. Aquellos que están en la sala de cuidados intensivos, Padre, pedimos una bendición especial para ellos. Padre, permita que puedan sanarse, que puedan volver, Señor, a casa de su familia, especialmente aquellos que no te conocen, para que ellos puedan tener una relación contigo, Padre, para que en este tiempo, Padre, no puedan irse a la eternidad sin haber tenido una relación contigo, Señor. Dale la oportunidad de volver, Señor, para poder arreglar las cuentas contigo, para entregar, Padre, su corazón a ti, Señor, y tener una entrada libre al cielo. Gracias por todo lo que harás en medio de este mensaje, Padre, que usted nos ha dado, Padre, y que vamos a compartir con cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Es un tiempo, como les decía, especial para poder compartir la palabra de nuestro Dios. El título del mensaje de hoy: afirmando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Afirmando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y el texto lo encontramos en San Juan capítulo 14. Solamente vamos a leer los versículos del 1 al 3. Nos dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bonitas palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo, y que son especiales en estos tiempos en el cual nosotros estamos viviendo. Y el Señor Jesucristo, con estas palabras, quiere decirnos en este tiempo que debemos tener confianza en Él, plena confianza en Él, que debemos reafirmar nuestra fe en Él. El título del mensaje es afirmando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que, con estas palabras que el Señor usa en los primeros 3 versículos de San Juan capítulo 14, quiere decirnos y quiere que nosotros tengamos presente que debemos seguir confiando, y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo debe crecer cada día en medio de las dificultades y lo que digan otras personas y los movimientos que se levanten en contra de nuestra fe. Debemos reafirmar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo realizó una labor que consistía en acercar al pecador a su Padre Celestial. Esa fue la labor que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, para ser el puente entre el pecador y el Padre Celestial, para que esa separación que había entre el hombre pecador y Dios pudiera
tener un puente, hubiera una relación para que el pecador pudiera llegarse a Dios. Su predicación incluyó un mensaje nunca antes oído. Es lógico suponer que en el principio de la exposición de este mensaje muchas personas tendrían dudas y algunos no aceptarían el mensaje que nuestro Padre Celestial, por medio de su Hijo amado, estaba dando al mundo. Es por ello que ante las declaraciones del Divino Maestro, muchas personas estaban turbadas. Y el pasaje dice, no se turbe vuestro corazón. Y el Señor Jesús usó esas palabras de no se turbe vuestro corazón, es porque en algunos corazones Él sabía que había dudas, que había turbación, como hay hoy en nuestros días, en los días en los cuales nosotros estamos viviendo, aún dentro del cuerpo de Cristo, aún dentro de nosotros que nos llamamos cristianos. Es por ello que Jesús le expresa con infinito amor la exhortación de creer en Él. Es el mismo mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiere llevar por medio de nosotros al mundo pecador. Es el mismo mensaje que nosotros estamos compartiendo hoy y que debemos compartir con la gente que duda, aún dentro de nuestras iglesias, con la gente que en medio de las dificultades pierde su fe o su fe mengua. Nosotros tenemos que repetirle las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Dios quiere que nosotros llevemos ese mensaje al mundo pecador. Es el mismo mensaje que nos exhorta a creer y a mantener nuestra fe en Jesús. Es el mensaje que cada uno de nosotros debe escuchar y aceptar. Es el mismo mensaje que debemos anunciar y es el mismo mensaje que hoy la iglesia debe reafirmar. Nosotros debemos decirle a la gente, no se turbe vuestro corazón. Pero para decirle a la gente, nosotros debemos tener un corazón lleno de paz. No debe haber turbación en nuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo quiere darnos seguridad. Quiere que nosotros tengamos paz y afirmemos nuestra fe confiando que su venida al mundo fue preparada por el Padre y que el Padre lo sustentó durante todo su ministerio y también sustentará a todo aquel que recibe el mensaje enviado por el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos expresa, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Pensemos por un momento dónde se fundamenta nuestra fe y descubramos por medio de la palabra cómo prepararnos para fundamentar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy, especialmente en estos tiempos de pandemia, hay mucha gente que no sabe qué creer. Hay alguna gente que aún está dentro de las iglesias evangélicas que dudan. Su fe no es firme. Hay algunas personas que dudan de todo lo que se está viviendo. Algunos tienen mucho temor si son afectados por el virus y llegan a morir. ¿Qué va a suceder en la vida futura? No sabe, nuestro Señor Jesucristo nos alentó desde el principio y nos enseñó que como creyentes debemos estar confiados que Él tiene una morada especial para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Y en estos tiempos de dificultades, de dudas, de situaciones difíciles, nosotros debemos confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Voy a compartir con ustedes algunos puntos importantes que encontramos en estos 3 primeros versículos de San Juan, capítulo 14, los primeros 3 versículos. En primer lugar, ¿cómo debe vivir el cristiano su fe en el Señor Jesucristo mientras espera su venida? ¿Cómo debemos vivir nosotros? El Señor Jesucristo nos dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente debe vivir sin turbación, sin sobresaltos, sin dudas. Debe haber paz en el corazón de aquella persona que ha entregado su corazón a Jesús. ¿Sabe? Hay mucha gente que desde que empezó el virus que está afectando a toda la humanidad no
han ido más a la iglesia, no se han congregado más con sus hermanos. Hemos tenido una apertura de más de un año, podríamos decir, porque, bueno, no tanto más de un año, porque realmente tuvimos en el 2020 casi cerrado todo el año. Se abrió un poco en diciembre del 2020, pero se volvió a cerrar en enero. Y luego volvimos a abrir nuevamente por allá como por marzo. Así que vamos a decir que son unos 10 meses, estamos cumpliendo casi el año. Pero en ese periodo, muchas de las personas que no asistían o que no asistieron al culto, que voluntariamente se sometieron a una cuarentena total, no han acudido más a los templos, no se han congregado con el cuerpo de Cristo. Y algunos dicen, bueno, lo que pasa es que nos estamos cuidando, estamos teniendo una cuarentena estricta, pero esa cuarentena estricta no incluye que estos mismos hermanos vayan a otros lugares donde también hay contagio, vayan al supermercado, algunos vayan a sus trabajos seculares, otros se reúnan con amigos, etcétera. Pero hemos dejado a un lado la coinonía de reunirnos con nuestros hermanos en Jesús. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas veces nuestro corazón está turbado, no sabemos qué esperar, le tenemos más temor a la situación de contagiarnos con el COVID, de que la confianza que nosotros debíamos tener en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a amparar en medio de nuestra reunión con nuestros hermanos. Esto no quiere decir que vamos a desatarnos y vamos a acudir a todos los lugares sin las prevenciones necesarias para cuidarnos. No, por el contrario, tenemos que hacerlo en paz, cuidando todas las medidas, o tomando en cuenta todas las medidas que el Ministerio de Salud ha puesto a nuestro alcance. Pero lo cierto es que lo que no nos permite ir al templo muchas veces es que nuestro corazón está turbado, nuestro corazón tiene dificultades, hay sobresalto, hay duda, no hay paz, hay turbación. Dice el Salmo capítulo 123, un pasaje muy, podríamos decir que muy bueno para que nosotros podamos escucharlo en esta época, o que viene muy apegado a la época que estamos viviendo, y que se relaciona en cuanto, o nos trae un mensaje en cuanto a nuestra confianza en Dios. Dice el Salmo 123, el versículo 7 y 8. Digo, el versículo 1. Salmo 100. Salmo 20, Isaías capítulo 26, el versículo 3. Isaías capítulo 26. Más tarde vamos a estar leyendo el Salmo 123. Pero ahora el pasaje que hemos está en nuestro bosquejo es el de Isaías capítulo 26, el versículo 3. Nos dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. ¿Sabe? Nosotros vamos a nuestros trabajos, porque nuestros trabajos es la fuente que Dios nos ha dado para traer ingresos y mantenernos, porque nosotros somos asalariados, no tenemos empresa, no hemos nacido con riqueza, no hemos adquirido una herencia y no tenemos un negocio propio. Somos asalariados y vamos a nuestras empresas para obtener el pan de cada día, porque si no vamos a trabajar, el que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. Y de cierto, si no vamos a trabajar, nadie nos va a regalar nada. No va a haber, no vamos a tener un cheque cada quincena. No, el gobierno en estas situaciones que estamos viviendo, de vez en cuando le da a los ciudadanos que no están trabajando un vale para su comida. Pero eso no es o no alcanza para las necesidades total de la familia. Nosotros tenemos un empleo y vamos al empleo y vamos confiados.
porque nuestro Señor nos guarda. Dice el pasaje, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo vamos a nuestro trabajo? Vamos confiados de que el Señor va con nosotros, de que el Señor está allí para darnos su mano, fortalecernos en medio de esas dificultades duras que quizás podemos tropezar en el camino. Bueno, con esa misma paz, con esa misma confianza, nosotros podemos congregarnos como cuerpo de Cristo. Podemos adorar a nuestro Padre Celestial como cuerpo de Cristo, todos juntos, con la misma confianza que vamos al supermercado, que vamos a nuestro trabajo. Nosotros podemos ir y adorar a nuestro Dios. El Señor quiere que nosotros vayamos y hagamos esa labor de poder congregarnos con nuestros hermanos, de poder tener coinonía con nuestros hermanos, de poder tener esa armonía al adorar a nuestro Dios juntos, porque sabe, cuando nosotros vamos al templo, uno a otro nos animamos, uno a otro fortalecemos nuestra fe, ¿Cómo quiere el Señor, o cómo quiere nuestro Señor Jesucristo que el creyente viva mientras le esperamos? En completa fe, en completa paz, sabiendo que nuestra salvación está garantizada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Hay muchas personas que, aún siendo creyentes, yo he hablado con muchos hermanos de otras denominaciones que, siendo creyentes, no saben si son salvos, no están seguros. Y usted le pregunta, hermano, ¿usted cree que si usted muere hoy va al cielo? Y ellos dicen, siendo creyentes de muchos años y evangélicos, nadie sabe, hermano. Quizás me puedo quedar en el último momento. No, la Biblia no nos dice eso. Si fuera así, nosotros viviríamos en turbación. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos dice? Que nosotros debemos vivir confiados en Él. Debemos vivir en paz. Dice, no se turbe. Debemos vivir sin turbación. No se turbe vuestro corazón. Si yo estoy pensando que en el último momento me voy a quedar porque quizás realicé una mala acción, y eso no me va a mantener en paz. Pero sabe, el Señor Jesucristo nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Vive la vida cristiana en paz. Vive la vida cristiana sabiendo que has confiado en el Señor Jesucristo y en las promesas que Él te ha dado. ¿Cómo debe el cristiano cómo debe vivir el cristiano su fe en el Señor Jesucristo mientras espera su venida? En completa fe en Jesús en medio de las dificultades que produce el mundo. ¿Sabe? Hay mucha gente que le es difícil llegarse a Jesús, porque la mayoría de las promesas que encontramos en la Biblia tenemos que aceptarla por fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El hecho de que yo pueda aceptar todas las promesas del Señor Jesucristo, aunque no las vea hoy, aunque no las vea. ¿Sabe? El gobierno nacional tiene un proyecto de construir creo que es el cuarto puente sobre el canal de Panamá. Para ver, será el cuarto. Creo que es el cuarto. El puente de la América, el puente que hizo la presidenta, en su mandato la presidenta Mireya, el otro puente que hizo la autoridad del canal en Colón, y este creo que sería el cuarto puente sobre el canal de Panamá. La mayoría de la gente, especialmente las personas que viven en Panamá Oeste, están esperando esa gran obra. Quizás nosotros no la podamos ver,
Tal vez dure 5 años construir ese puente, pero quizás nosotros partamos antes de ese puente. Y muchos de nosotros nos iremos con la esperanza no cierta, porque en esos 5 años pueden pasar muchas cosas, pero nos vamos con la esperanza de que ese puente lo van a construir para nuestros familiares que viven en el oeste y van a tener una mejor de vida, un mejor nivel de vida. Quizás nos vamos con la esperanza de que va a servir para nuestros hijos o nuestros nietos más adelante. Pero esa no es una certeza, no es una fe totalmente cierta. No tenemos la convicción total de que se vaya a realizar esa obra. Porque pueden pasar muchas situaciones. Hay muchas obras que fueron proyectadas desde el gobierno del presidente Martín Torrijos, luego el gobierno de Martinelli y el gobierno el que estamos viviendo del presidente Cortizo, que aún no se han realizado. Las estamos esperando, pero no se han realizado. Muchos hospitales que quedaron a medio construir y a la fecha todavía no hay, no vemos la luz de que esos hospitales vayan a ser construidos. Pero mucha gente tal vez puso su esperanza, especialmente las personas que vivían cerca de ese lugar. Esa no es una fe con convicción, porque no depende de los hombres, no depende de Dios. Pero sabe, cuando nosotros tenemos una fe que depende de Dios, que depende del Creador, del que todo lo ha hecho, de nuestro Señor Jesucristo, es una fe certera. Es la fe que debemos tener nosotros los creyentes mientras esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe? Yo tengo la convicción que soy salvo, que cuando Jesucristo venga, si todavía estoy vivo, se le he levantado y le recibiré en las nubes. O si he muerto, me levantará de entre los muertos para poder vivir eternamente con Él. Es la certeza y lo creo de todo corazón, y por eso mi vida tiene paz. Siguiendo el consejo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En segundo lugar, ¿dónde debe fundamentar o dónde el creyente debe fundamentar, o dónde debemos fundamentar nuestra fe como creyentes en medio de tantas ofertas que el mundo ofrece para que pongamos en ella nuestra fe? ¿Sabe? Hoy día hay muchas, podríamos decir, ofertas de tipo religioso. Hay muchas ofertas de tipo espiritual que te ofrecen paz, que te ofrecen salud. En algunas ocasiones te ofrecen riqueza, prosperidad, etc. ¿Cuál es la oferta que el creyente debe aceptar y debe reafirmar, o debe centrar su vida para tener una vida futura al lado de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo nos dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Dónde fundamentar nuestra fe como creyentes en medio de tantas ofertas para que pongamos nuestra fe en ella? El versículo 1, la segunda parte, nos dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Sabe? La mejor oferta que el hombre ha recibido para tener salvación eterna está en Jesucristo. Está en Jesucristo. Está en ese sacrificio que Jesús hizo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Nosotros teníamos que haber sufrido el dolor en la cruz que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero Él pagó el precio por ti y por mí para que nosotros tuviéramos vida eterna. Es la mejor oferta
que el mundo ha recibido. Y es gratis, es por gracia. ¿Sabe? Hoy día hay mucha gente que está buscando cómo pagar su salvación. Cómo hacer para obtener de parte de Dios la entrada al cielo, y tratan de hacer muchas cosas. Algunos pagan mandas, otros tienen riquezas y las reparten entre los pobres, otros hacen largas caminatas, otros se sacrifican físicamente. Pero sabe, todo sacrificio que el Padre acepta está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro sacrificio que el Padre pueda aceptar para darnos entrada al cielo. Y el Señor Jesucristo nos lo recalca en la segunda parte de este capítulo 14, versículo 1 de San Juan. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Sabe? En medio de tantas ofertas que el mundo ofrece, usted tiene que escoger la mejor. Creer en nuestro Señor Jesucristo y entregar su vida a Jesús para que Él le transforme, para que Él le guarde, para que Él perdone sus pecados. Muchos seguidores del Maestro aún no creen en Él. ¿Sabe cómo sucedía en aquella época? Cuando el Señor Jesucristo dio estas palabras a sus discípulos, las dio para reafirmar en ellos la fe y para que quedaran escritas, para que todos sus seguidores reafirmaran su fe en Él. ¿Sabe? Mucha gente que se dice cristiana, pero realmente no cree totalmente en Jesús. No acepta el hecho de que no tienen que hacer nada para ser salvos y tratan de ganar su salvación. Por más que nosotros pudiéramos hacer, entregáramos nuestra vida, entregáramos parte del mundo si nos perteneciera, eso no nos va a acercar al Padre. Solamente el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nuestros pecados es el que nos va a traer vida a nosotros. Mire lo que nos dice San Lucas capítulo 6, el versículo 46. San Lucas capítulo 6, el versículo 46. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. San Lucas capítulo 6, el versículo 46. Dice la palabra del Señor: ¿por qué me llamáis? Miren esta pregunta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Qué nos está diciendo el Señor acá en San Juan capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y hay mucha gente que le dice Señor, Señor a Jesús, pero vive con un corazón turbado. En medio de estas dificultades del COVID, nosotros hemos visto tantas reacciones de personas. Cuando el COVID llega a su hogar, una sola persona contagiada por el COVID, todos o algunos miembros de familia, especialmente los más preponderantes dentro del grupo familiar, se desvanecen, pierden su fe, reclaman a Dios. ¿Por qué? Y hacen que otros miembros de la familia duden de la presencia del Señor en el hogar. No importa la situación que estemos viviendo. El apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros los creyentes. Sufrió hambre, sufrió desnudez, sufrió maltrato. Pero en medio de esa situación, nunca negó al Maestro. Ni nunca podríamos decir, compadeció de él mismo por las situaciones que estaban viviendo. Hoy día hay mucha gente que en medio de las dificultades que están viviendo, especialmente en estos tiempos, se compadecen de ellos mismos, alejándose de Dios y en algunas ocasiones blasfemando en contra del Señor, porque dicen que el Señor se ha alejado de ellos. Algunos, en medio de situaciones difíciles, se enojan porque Dios no ha contestado su oración. No importa cuál sea la situación que estemos viviendo en esta época, nuestro Señor Jesucristo nos dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed
también en mí. En tercer lugar, como hijos de Dios, nos ha asegurado una morada eterna después de nuestra vida terrenal. ¿Saben lo maravilloso? Es que nosotros podemos, lo maravilloso que le puede suceder a un creyente, a usted y a mí, es el hecho de que nosotros, al conocer a Jesucristo como nuestro Salvador en esta vida, podemos vivir una vida llena de paz, sin turbación, con el amparo de nuestro Salvador, caminando de la mano de Él. Pero al final de nuestros días, la esperanza, la convicción, la fe, es que vamos a ir a vivir a la patria celestial con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué bonita promesa! ¡Qué bonita promesa para nosotros los que confiamos, los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo! No importa lo que nos pueda suceder en este periodo de COVID. Si nuestra vida se acaba, nos vamos a ir a vivir a la patria celestial, allá donde nuestro Señor Jesucristo ha preparado un hogar. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y hace un énfasis. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo os lo hubiera dicho. Si no hay esperanza, como dicen muchas personas. Hay muchas personas que dicen que bueno, después de que nosotros morimos, ya no existe más nada. Se acabó. Se acabó. Pero ¿sabe? Jesucristo nos dice, hay una morada celestial. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Así que voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es una maravillosa oferta. La mejor oferta que el hombre pecador puede recibir. No importa lo que usted esté viviendo hoy. Confíe en el Señor Jesucristo. Lléguese a Él. Invítele a entrar a su corazón. Y si usted es creyente, reafirme su fe en Jesús. No se aflija. No pierda la fe. Realce su fe en Jesucristo, sabiendo que nuestro Salvador vive. Como dice Job, sabiendo que nuestro Redentor vive. Y que Él al final se encargará de cada una de las cosas importantes de nuestra vida. La vida del creyente está destinada a vivir eternamente al lado del Maestro. Como creyentes, la promesa divina de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros vamos a vivir eternamente en la patria celestial. ¿Sabe? Hay mucha gente que pierde su tiempo aquí, malgastando su vida en placeres terrenales, en vicios, en pecados, en orgías. La vida pasa rápido y destinan su vida al infierno, separado de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe? El creyente vive con alegría, viviendo una vida santa, pura, agradable a Dios. Y al final llega a vivir en la patria celestial. No hay una mejor oferta para el hombre pecador. Nosotros estamos destinados a vivir eternamente en la patria celestial. Mire lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos a buscar una de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 hasta el 17. Dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no moriremos. Si Jesucristo viene hoy y usted está vivo, no va a morir. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Qué bonitas palabras, qué hermosa promesa para nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? No se aflija. No se aflija si hay dificultades en su vida. Si en este tiempo de COVID ha sido afectado por el COVID, confíe en el Señor Jesucristo. Confíe en Él. ¿Sabe? Nosotros como creyentes debemos cuidar nuestras vidas. Por eso nosotros estamos tomando las medidas necesarias para no contagiarnos. Usamos el gel alcoholado, usamos el alcohol, usamos nuestra mascarilla constantemente cuando vamos en el metro o en los autobuses. Usamos además de la mascarilla la careta para cubrirnos. Eso no quiere decir que nosotros estemos viviendo en temor. No, eso quiere decir que estamos cumpliendo adecuadamente las normas para evitar contagiarnos y no enfermarnos. Porque tenemos una vida que cuidar. A pesar de las promesas del Señor, el Señor no nos dice que seamos suicidas, como algunos han malinterpretado el mensaje de Jesús. En una ocasión, hace muchos años atrás, creo que fue en 1979, una congregación entera fue inmolada por su líder, porque fueron mal instruidos, pensando que si se iban a suicidar, podían ir directo al reino de los cielos. No, tenemos que cuidar nuestra vida. Dios nos los ha dado, es un tesoro. Pero lo que sí nos asegura el Señor, que cuando nuestra vida pasa de aquí a la eternidad, a pesar de haberla cuidado bien, pero nuestro Padre decide que tenemos que ir a la eternidad, tenemos la certeza que vamos a vivir en la patria celestial. Vamos a vivir en el cielo. Vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Él va a ser, Él se ha constituido en nuestro Salvador y va a cumplir su promesa al llevarnos a la patria celestial. Y eso nos llena de gozo, nos fortalece, nos anima a seguir adelante, nos insta a vivir para servir a otros, para poder expresar este mensaje de salvación a aquel que no conoce a Jesús. ¿Sabe? Porque nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido la mejor oferta. Hemos escuchado su mensaje y nuestro corazón no está turbado. Jesús nos dejó una promesa eterna. En San Juan capítulo 10, versículo 28 al 30, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y yo les doy vida eterna, palabra de nuestro Señor Jesucristo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. ¿Sabe? Qué bonita promesa la que el Señor Jesús nos da en este pasaje. Él nos asegura que vamos a tener vida eterna, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha alcanzado a todos los que hemos puesto nuestra mirada en Él, a todos los que le hemos recibido como nuestro Salvador. ¿Sabe? La salvación no es
para mañana, es para hoy. La seguridad de nuestra salvación no es para cuando nosotros muramos o cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. No, es para hoy. Hoy que acepto a Jesús como Salvador, estoy seguro que soy salvo y que viviré eternamente. Mire lo que dice el pasaje. Y yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Si leemos el versículo anterior, se refiere a todas sus ovejas, a los que han creído en él. Vamos a empezar desde el versículo 27. Nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todos los que hemos aceptado a Jesús como Salvador. Y yo les doy vida, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Hay mucha gente que dice, oye, pero yo he visto muchos hermanos ahí en tu iglesia que eran creyentes, pasaron adelante, hicieron profesión de fe y hoy no están. Están en el mundo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Sabe? Pueden pasar dos cosas. La primera es que nunca creyeron realmente a Jesús. No fueron sinceros en su decisión. Y cualquiera puede pasar adelante. Yo recuerdo cuando estábamos más jóvenes, íbamos a los cultos con muchos amigos que no eran creyentes. Y había muchas muchachas jovencitas en la iglesia. Y cuando hacían las campañas que hacían los muchachitos, como sabían que las muchachas eran creyentes, pasaban adelante a aceptar a Jesús. Pero no era una decisión de corazón. No, simplemente para tratar de conquistar a la joven que estaba a su lado. Y algunos conquistaban, en algunos casos, a las jóvenes, pero otros no. Y se iban de la iglesia porque a lo que venían era a otra cosa. Esos no son ovejas que han oído la verdadera voz del Señor. Posiblemente puede suceder que lo segundo que puede suceder es que tal vez un hermano por A o B motivo se fue de la iglesia, se enojó, no estuvo de acuerdo con sus líderes y anda por ahí por el mundo haciendo la vida. Pero sabe, si es un verdadero creyente, él volverá, porque Jesús ha prometido que nadie la arrebatará de la mano de él. Él vendrá. Si usted encuentra mucha gente que ha estado, fueron a la escuela bíblica, de vacaciones aceptaron a Jesús como Salvador, pero toda su juventud la perdieron en el mundo. Y luego cuando entran a su edad madura, vuelven a la iglesia, vuelven a los pies de Jesús y son buenos creyentes. Son creyentes que sirven al Maestro. Son ovejas que habían oído la voz del Maestro, que el diablo no las pudo arrebatar de las manos del Maestro. ¿Sabe? Jesús promete que los que hemos creído en Él vamos a tener vida eterna y vamos a vivir al amparo de Él. Para concluir, en estos tiempos de incertidumbre, donde la fe en nuestro Señor Jesucristo se pone en duda en el mundo, el cristiano debe afirmar su fe. Tú y yo, que hemos creído en Jesús, debemos afirmar nuestra fe basada en las promesas que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para cada uno de nosotros. En esas promesas en las que nos invita a creer en Él y a esperar en Él. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Quién es tu esperanza? ¿Sabes? Nuestra esperanza es Jesús y sabemos que Él cumplirá la promesa que Él nos ha dado. No se turbe vuestro corazón. Es un llamamiento de mantenernos en paz en medio de las incertidumbres del mundo, sabiendo que nuestra fe en Jesucristo es firme y verdadera. Dice el pasaje de San Juan capítulo 14, los 3 primeros versículos, el pasaje que nos sirven para o que nos han servido de base para este mensaje. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Qué bonitas palabras de nuestro Señor Jesucristo para ti en esta hora. Si tú no conoces a Jesús, si no le has entregado tu vida,
yo te hago una invitación, que en estos momentos abra la puerta de tu corazón y le entregues tu vida a Cristo. Si tú eres un creyente, pero estás viviendo con incertidumbre, no hay paz en tu corazón, no hay confianza, yo te invito para que afirmes tu fe en el Divino Maestro y hoy lo invites a tu corazón para que Él pueda reafirmar esas grandes promesas en tu corazón y pueda poner en tu corazón paz. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra con estas personas que han sintonizado este canal. Gracias por que tu palabra promete no volver vacía. Permite, Padre, que muchas personas puedan escucharlas y que haya, Padre, haya decisiones de fe, que muchas personas puedan volverse a ti y que muchas personas puedan abrir su corazón para aceptar a Jesús como Salvador y en sus vidas se haga la realidad las promesas que nosotros disfrutamos hoy. Bendice a nuestros hermanos y guárdalos en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un verdadero placer compartir con usted la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted aún no se congrega, le invitamos a congregarse en nuestra iglesia. Estamos teniendo nuestro culto domingo 9 de la mañana con la escuela dominical de 9 a 10 y el culto de oración de 10 a 11. Allí queremos verlo y queremos compartir ese amor que Jesús ha dado con usted e instarlo para que usted de la misma manera pueda compartirlo con alguien que no ha conocido a Jesús. Dios le bendiga. Saludos y cuídense mucho.